Muy buenos días, mi nombre es Juan Basualdo Trujillo, soy ingeniero civil en minas. Tengo aproximadamente 22 años de experiencia en todo lo que es operaciones minas, específicamente en el área de perforación y voladura. En la actualidad voy a dictar un curso, el cual son técnicas eficientes de perforación y voladura de rocas. Es un curso que, sin lugar a dudas, va a ser interesante en la medida que nos vamos metiendo y profundizando en el tema. Ahí está mi correo electrónico, por cualquier consulta, cualquier duda que tengan. juan.basualdo@hotmail.cl. Mi experiencia en minería básicamente es en rasgo abierto. La mina, en distintas minas, específicamente de mediana y gran minería. El sistema de perforación y voladura de rocas es un sistema bastante amigable cuando uno domina el tema. Cuando uno está partiendo tiene muchas consultas, muchas dudas, muchas inquietudes. Es por ello que me interesa a mí partir de lo básico, partir de lo elemental, que aunque parezca muy básico, me interesa a mí partir desde ahí para tener una base, una solidez en la parte conceptual. Mucho se gana cuando nosotros tenemos conceptos claros y de ahí podemos nosotros empezar a sentar distintas técnicas para poder ser eficientes, que es distinto a ser eficaz. Eficiente significa hacer algo con los recursos óptimos, llegar a la meta con recursos óptimos. Y eficaz se llega a la meta no con los recursos óptimos, sino gastando mucho más en la parte económica, en la parte tiempo, etc. Si los dos llegan a la meta, pero uno es con un costo mayor, ya sea en tiempo, en dinero, y el otro llega a la meta con un sistema optimizado. Ese es el fin, en el fondo, que nosotros tenemos que visualizar en nuestro campo, en nuestra área, que es perforación y voladura de rocas. El propósito de este curso de técnicas eficientes de perforación rotatoria y voladura de roca es proveer el conocimiento elemental de la perforación de la roca y familiarizarlos a ustedes con las herramientas usadas en la minería actual. El curso está dirigido a ingenieros en minas, geólogos, instructores avesados y otras personas afines al tema, donde los conceptos fundamentales de perforación y voladura deben ser aprendidos y amalgamados, fusionados con la experiencia. Es decir, siempre en un sistema tiene que haber savia nueva, es decir, gente que esté aprendiendo, y gente con experiencia, que son los seniors. Entonces, con esa mezcla, con esa fusión, ¿ya?, podemos sacar un buen producto. Se pueden optimizar los sistemas. No debemos olvidar que la perforación es la primera operación unitaria en una mina, ya sea mina subterránea o una mina rajo abierto. Bueno, a continuación pondremos el curso en sí, vamos a desglosarlo con los siguientes capítulos. Capítulo 1 está básicamente relacionado con la introducción a las metodologías de perforación de rocas, la clasificación de las rocas según su origen y sus principales propiedades, perforación rotopercutiva y accesorio y perforación rotativa con triconos. En un capítulo 2 vamos a ver
los triconos, compresores, cálculos de caída de presión, velocidad de partícula, caudal de aire, velocidad de penetración y costos. En un capítulo 3 vamos a ver el cálculo de flota de máquinas de perforación, costo horario versus costo metro, y aquí me voy a detener, voy a hacer un aro en este tema, justamente porque todo esto al final va relacionado a costos, ¿ya? Todo esto va relacionado a costos. Y hoy en día existen dos metodologías, el costo metro y el costo del TDC, Total Drill Cost, ¿ya? Que es un tema que me encantaría profundizar, y lo cual lo vamos a hacer. Velocidad de penetración, seguridad en la perforación y las conclusiones finales. Y como parte 2, la parte voladura, en la cual vamos a ver algo de la termodinámica de los explosivos, propiedades de estos, explosivos industriales, accesorios de voladura, sistemas de iniciación y cebado, mecanismos de rotura de la roca, variables controlables de las voladuras, voladura en bancos, dónde empezar, vibraciones, control de quebradura, voladuras de contorno, que está muy de moda hoy en día. Realmente no hoy en día, sino hace como 10 años se viene aplicando muy fuerte este tema de las voladuras de contorno, voladura subterránea y seguridad en explosivos, transporte y uso. Métodos de perforación de rocas. La perforación de rocas dentro del campo de las voladuras es la primera operación unitaria que se realiza y tiene como finalidad generar pozos, ¿ya? Hoyos, huecos, para poder verter explosivos. Esa es la finalidad de la perforación. Para ello, los sistemas de penetración de roca que han sido desarrollados y clasificados por secuencia de aplicación son los que siguen a continuación. Sistema mecánico, ya sea percusión, ya sea rotación y rotopercusión. Es una mezcla de los dos. Térmicos, la lanza térmica, plasma, fluido caliente, congelación. Estos sistemas térmicos, en el fondo, hablan de las diferencias de temperatura. Usted tiene algo helado, le pone algo caliente y por contracción inmediatamente se quiebra. Ese es más o menos el concepto. O sea, utilizar algo caliente, ponerle algo frío, o algo frío y ponerle algo caliente para producir la rotura de un sistema. Se usa este sistema, por ejemplo, yo lo he visto 1 o 2 veces, lo he visto usar en mi vida profesional, en un chancado primario, que en el fondo se utilizó este sistema para poder quebrar un bolón de grandes dimensiones, en el cual no se podía sacar, ya estaba redondeado el bolón, etc. Entonces calentaron el bolón y le tiraron agua helada y se quebró. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Pero de ahí a llevar todos estos sistemas a una escala industrial está bastante lejos, ¿ya? ¿Por qué está bastante lejos? Porque todos estos incluyen energía, y la energía, digamos, de esta naturaleza es un poco difícil de manejar, ¿ya? Estanques de aire comprimido, estanques de combustible, entonces ya como se complica un poco el tema. Y lo que tenemos en la actualidad es un tema bastante eficiente, hasta el minuto. Hidráulicos, chorro de agua, erosión, cavitación. De igual forma, los sistemas todavía no están optimizados en la parte económica. Sónicos, vibraciones de alta frecuencia, químicos, microvoladuras, disolución. En los químicos hay algún avance, pero de igual forma es muy caro. Eléctrico, arco eléctrico, inducción magnética, sísmico por rayo láser, nuclear, fisión y fusión. A pesar de la gran variedad de sistemas posibles de penetración de la roca en minería y obras públicas,
La perforación se realiza actualmente en forma general utilizando energía mecánica. Por este motivo, este curso está orientado a los métodos mecánicos. Los componentes principales de un sistema de perforación de este tipo son la perforadora, que genera la energía mecánica a través de su motor, ya sea diésel u eléctrico, la sarta de perforación, que es la encargada de transmitir esa energía hacia la roca, y poder evacuar los detritos, generar la rotación, el pull down, que vamos a ir viendo en detalle. Los triconos, que son los que ejercen directamente la energía sobre la roca. Y el fluido de barrido, que efectúa la limpieza y evacuación de los detritos producidos. Si bien es cierto, de todos los métodos que hay de perforación, estos son los que en el 99,99%, dijera yo, se utiliza a nivel mundial. Los otros todos están en escalas de laboratorio. Algo había sonado un poco fuerte con el tema de las vibraciones, pero el tema de la energía es muy preponderante. Y hay un tema también que es un poco restrictivo porque es un tema de la parte estratégica. ¿Ya? Estados Unidos como que no quiere lanzar este tema de las vibraciones por un tema, digamos, que se puede utilizar con otros fines que no sea la perforación. Bien. La tipología de trabajos de perforación en el arranque con explosivos. Nosotros tenemos una gran variedad de trabajos de excavación con explosivos. Se han desarrollado un gran número de máquinas que dan lugar a dos procedimientos de perforación: la perforación manual y la perforación mecanizada. Se lleva a cabo con equipos ligeros, la perforación manual, manejados a mano por perforistas. Se utiliza en trabajos de pequeña envergadura donde por las dimensiones no es posible utilizar otras máquinas o no está justificado económicamente para su empleo. Ejemplo, en la pequeña minería. Nuestros trabajadores, nuestra gente, digamos, que usa el pirquineo, pequeña minería, le es imposible económicamente tener un jumbo, tener un scrum para poder sacar el material, etcétera, porque son inversiones muy costosas, muy caras. Por lo tanto, utilizan la tradicional perforadora manual, en la cual obviamente no vamos a entrar en el tema, sino solamente mencionarla, con sus perforaciones de 1,25 pulgadas, 1,5 pulgadas, ¿no es cierto? Y sus correspondientes cartuchos de dinamita, su anfo, etcétera, con sus explosivos básicos y elementales. Perforación mecanizada. Los equipos de perforación van montados sobre estructuras de tipo mecano con las que el operador consigue controlar todos los parámetros de perforación. Es decir, tiene sus cabinas cómodas, ¿no es cierto? Controla el pull down, controla la rotación, controla el aire, el fluido de aire. En algunos casos hay perforadores que tienen regulador de caudal de aire. Tienen, hoy en día muchas tienen GPS, tienen distintos sistemas de posicionamiento, etc. Estructuras grandes, chasis, pueden ir montados sobre neumáticos u orugas y ser automotrices o remolcadas. Por otro lado, los tipos de trabajo, tanto en obras de superficie como subterráneas, pueden clasificarse en los siguientes grupos: perforación de banqueo, perforación de avance en galería de túneles. Y vamos a ver las otras un minutito más. En perforación de banqueo es el mejor método para la voladura de rocas, ya que dispone normalmente de un frente libre o cara libre. ¿Cuál es el objetivo de la cara libre? No quiero adentrarme en el tema de voladura, pero sí el tema de la cara libre es importante por el desplazamiento que nosotros vamos a tener con la voladura, el esponjamiento, desplazamiento.
y obviamente nos va a ayudar a la eficiencia de la explosión. En el tema de la mina subterránea, en perforación de avance de galerías y túneles, tenemos que tener claro, de igual forma, de que hay que generar un tiro, digamos, un pozo, un hoyo, el cual va sin carga explosiva, que solamente nos genera cara libre, ¿ya? Para poder hacer el round de disparo y poder, digamos, desplazar ese material que tenemos nosotros en el frente, ¿no es cierto?, desplazarlo de tal manera, idealmente con un sistema tipo tirabuzón, sacar ese material y dejarlo en la saca, la marina, o el material tronado, perdón, material volado, dejarlo, digamos, para que vengan los equipos de cargueo. Y esos son sistemas que tienen que tener sí o sí un cuele, ¿ya? Se necesita abrir un hueco inicial o cuele, ¿no es cierto?, hacia el que sale el resto de la roca fragmentada por las demás cargas explosivas. La perforación de los barrenos se puede llevar a cabo manualmente, pero la tendencia es hacia la mecanización hoy en día, con sistemas de jumbo, de varios brazos, etc. El tema, si ustedes se dan cuenta, estimados alumnos, siempre va a ser y va a radicar en costo, eficiencia, velocidad de penetración, ¿ok? Y esos son conceptos que yo voy a ir permanentemente hablándoles, porque me interesa que estas 24 horas de curso que vamos a tener, ustedes salgan, pero automáticamente lleguen a soñar con el tema de costo, de eficiencia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Los costos, si no se controlan, si no se trabaja fuerte en ello, sencillamente la empresa, la compañía, la persona natural deja de ser competitivo. Y cuando se pierde la competitividad, sencillamente se está fuera del mercado, es decir, a un lado. Nuestro país era muy competitivo, teníamos costos muy buenos, pero hoy en día ya no tenemos esos costos buenos. Al contrario, tenemos costos muy malos, muy altos, por el problema energético. El tema de la energía es un tema radical y preponderante para nosotros. Es un tema de, se puede decir, un talón de Aquiles. Nosotros tenemos costos más o menos de $1.30, $1.40, $1.50. Ese es nuestro costo. Y la minería de aquí, de Perú, es una minería que va llegando a niveles eficientes muy rápidamente. Y el promedio de los costos aquí en Perú no pasa del $1. Por lo tanto, son más competitivos. Y eso es bueno, es bueno. Pero el tema que cada área específica, por ejemplo, los colegas que están mirando de perforación y voladura, ustedes tienen que ser altamente eficientes, ¿ya?, y demostrar a sus gerencias de que su área ha optimizado tantos miles de dólares, ha optimizado tantos sistemas, ha generado una fragmentación de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, con un costo bajo, tantos centavos de dólar por tonelada tronapolada. Entonces, vamos a trabajar permanentemente en esto, ¿ok? Toda esta pequeña introducción y el capítulo que viene son capítulos que tengo que pasarlo, que no son la parte medular del curso, pero sí son algunas partes conceptuales para saber a dónde estamos situados nosotros, cómo vamos caminando. Perforación de producción, perforación de chimeneas, perforación de rocas con recubrimiento y sostenimiento de rocas. Perforación de producción. Este término se utiliza en explotaciones mineras, principalmente subterráneas, para aquellas labores de extracción de mineral. Los equipos y los métodos varían según el sistema de explotación, siendo un factor común el reducido espacio disponible en las galerías para efectuar los galenos. Perforación de chimeneas.
Normalmente se utiliza hoy en día el famoso sistema que ya está muchos años, el raised boring, ¿ya? Pero también se siguen utilizando los barrenos largos, ¿ya? El raised boring es caro. Normalmente las empresas no tienen directamente el raised boring, sino contratan servicios, y esa contratación de servicios no es barata, ¿ya? Entonces se utiliza también hoy en día perforación especiales con sistemas combinados de voladuras, ¿no? Perforación de rocas con recubrimiento, la perforación de macizos rocosos sobre los que yacen los lechos de materiales sin consolidar, obligan a utilizar métodos especiales de entubado, ¿ya? Y esto es muy importante porque ustedes comprenderán, por ejemplo, una zona de grava, ¿ya? Usted está perforando, está con martillo, ya sea un sistema con drifter, con golpeteo en el cabezal, o un sistema de rotación con tricón, perfora, saca la barra, ¿no es cierto?, y se le desmorona el pozo. Entonces esos sistemas se puede utilizar un agua, ¿no es cierto?, mezclado con un aditivo especial para consolidar paredes. Puede ser. Se puede utilizar tubos de cartón, ¿ya? Si usted cuando perfora con mucha agua, saca la barra con el tricón o con el acero y de ahí inmediatamente pone tubos de cartón, ¿ya? Yo me recuerdo perfectamente en una mina que trabajé hace muchos años, específicamente en Cerro Colorado, que toda la parte superior era pura grava y teníamos unos dolores de cabeza pero enfermantes porque perforábamos y perforábamos y perforábamos y prácticamente perforábamos 10 metros y no quedaban los pozos de 4 metros, 5 metros, etc. Entonces, nunca me voy a olvidar, fue una persona con mucha experiencia, por eso hay que amalgamar la experiencia, dijo, mira, la solución es esta, tubos de cartón. No, le dijimos, ¿cómo? Tubos de cartón, pongan tubos de cartón. Perfecto, hagamos una prueba. Listo, se compraron los tubos de cartón. Indudablemente, en un principio era toda una novedad, porque había que poner los tubos, 2, 3 tubos, y funcionó el sistema. Funcionó, definitivamente funcionó. Y pudimos avanzar, o sea, nosotros íbamos a sacar ese material igual, ¿ya? Igual lo íbamos a sacar, pero el tema es que íbamos a ser eficaces, no eficientes. Ahí hay un ejemplo claro de eficacia y eficiencia, ¿ya? Fuimos eficientes porque buscamos un asesor. Y el asesor costó, no sé, imagínese usted, $5.000. Estoy inventando, estoy tirando un número. Y ganamos nosotros tranquilamente más de $150.000 ahorrados. ¿Por qué? Todo ese tema radicaba en dos puntos. Primero, que no íbamos a tener avance en la mina. No íbamos a tener avance en la mina. El avance iban a tener los cargadores frontales, los 994 y las palas DEMAC 185, creo que eran en esa época. Las íbamos a tener paradas, porque no íbamos a tener material volado. Y eso ya es un costo grande, porque la gente está de para, los planes de producción se atrasan, todo. Entonces, buscamos a esta persona, dio la solución, se implementó rápidamente, inmediatamente, me acuerdo perfectamente, hace hartos años que se contrató un camión exclusivamente, sacar de la fábrica los tubos de cartón y llevarlos, pero directamente, así, estaba esperando, terminaba la producción y se cargaban inmediatamente al camión, inmediatamente se iban al sector de interior de Iquique. ¿Ya? En 20 horas, 18 horas estaba el camión y inmediatamente habían 2 o 3 personas y empezábamos a tirar los tubos, etc. Fue toda una operación y fuimos eficaces. Y, obviamente, fuimos eficientes. Eficaces en un principio porque logramos el objetivo y eficientes después porque optimizamos nuestros recursos y le dimos productividad a la mina. Esos son ejemplos claros de lo que es perforación con recubrimiento. Sostenimiento de rocas. En muchas obras subterráneas y algunas a cielo abierto es necesario realizar el sostenimiento de las rocas mediante un bulonado
o cementado de cable, siendo la perforación la fase previa para tales trabajos. Eso no es producción, pero hay que mencionarlo. Campos de aplicación de los diferentes métodos de perforación. Métodos rotopercutivos y métodos rotatorios. Método rotopercutivo, si ustedes se dan cuenta, ya nos estamos metiendo ya en el área chica. El método rotopercutivo es un método en el cual se utiliza un martillo, que es un DTH, down the hole significa ya, un martillo en el fondo del pozo, o el golpeteo del sistema es en un cabezal que se llama drifter. ¿Ya? El método rotativo se subdivide en dos grupos, según la penetración que se realice por trituración empleando triconos o por corte utilizando bocas. ¿Ya? Son distintos tipos de aceros de perforación que lo vamos a ir viendo en detalle. El primer sistema se aplica en rocas de dureza media alta y el segundo en rocas blandas. Como les digo, vamos a ir viendo en detalle todo lo que son los tipos de triconos, los tipos de bocas, etc. Atendiendo a la resistencia compresiva de las rocas y al diámetro de perforación, se puede delimitar los campos de aplicación de los diferentes métodos, como se refleja en la figura número 1. Por otro lado, y según el tipo de trabajo que se realice en minería u obra pública, los equipos que más se utilizan y diámetros más comunes para voladura en banco se recogen en la figura número 2, 1.2, que la vamos a ver al tiro. Como le estaba comentando, los campos de aplicación de los métodos de perforación en función a la resistencia de las rocas, nosotros tenemos distintas resistencias a la compresión, tema que vamos a ver en el capítulo siguiente, más en detalle, pero a grosso modo se comenta, ¿no es cierto?, que rocas con alta resistencia a la compresión deben ser perforadas con martillo, específicamente con el DTH, y rocas, digamos, de una dureza media a baja con tricono. Esto básicamente por la energía de impacto que necesita una roca de alta resistencia a la compresión para ser rota, para ser destruida, ¿ya? Y qué mejor que el martillo, ¿no es cierto?, golpea en forma inmediata, digamos, la superficie de la roca con 2700 golpes por minuto, transmitiendo toda esa energía. Bien, vamos a continuar. Hay un tema económico también. Hay un tema económico en el cual el diseño mecánico, mantenimiento de servicio, capacidad operativa y adaptabilidad de los equipos de explotaciones y las condiciones del área de trabajo, accesibilidad, tipo de roca y fuentes de energía. La parte económica, indudablemente que es fundamental. ¿Ya? Nosotros tenemos distintos tipos de parámetros en los cuales tenemos que saber, y capital, tenemos que saber qué equipos comprar, los más adecuados, los más accesibles. En realidad se conversa de la accesibilidad, tipo de roca y fuente de energía. Basado en eso, con pequeños conceptos, ¿no?, nosotros ya podemos ir direccionando nuestras necesidades. Banqueo, cantera, producción, explotación, obras civiles, canales, etc. ¿Okay? Tenemos que saber nuestro horizonte. Si yo quiero explotar una mina, voy a necesitar rapidez en recuperar la inversión. Por lo tanto, a lo mejor me tengo que ir a un diámetro más grande. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio completo de eso, de una mina, por ejemplo, de 40, 50 millones de toneladas de reserva, o de menos, también un ejercicio tipo, en qué velocidad vamos a ir a extraerle, cuántas perforadoras vamos a necesitar y qué sistema, etc. Eso lo vamos a ver más adelante.
Clasificación de rocas y propiedades físicas principales. La perforación de barreno se realiza casi en la totalidad de los casos en masas rocosas, ¿ya? En sistemas, digamos, vírgenes, que uno llega a un área determinada y está absolutamente virgen, y después ya con los años, ¿no es cierto?, empieza uno a conocer el macizo rocoso que se llama. Para ello, nosotros necesitamos conocer información básica. Y esta información básica nos va a proporcionar los geólogos, como por ejemplo, qué tipo de roca, si es ígnea, metamórfica, plutónica, sedimentaria, qué resistencia a la compresión tienen esos tipos de roca, qué abrasividad, qué perforabilidad. Por lo tanto, la roca, como dije anteriormente, las vamos a detallar a continuación. Clasificación de las rocas según su origen y principales propiedades. Antes de entrar al tema de las rocas, es importante mencionar que la corteza terrestre está constituida por diferentes especies de roca, las cuales están formadas ¿ya? De un compuesto químico o elemento mineral, o más de un elemento mineral. Nosotros tenemos que tener claro de que existe una escala de Mohs, la cual es una escala de dureza, la cual se expone aquí. Minerales, talco por ejemplo, es fácilmente triturado entre los dedos. El yeso, fácilmente rayado con la uña. La calcita mica, difícilmente rayada con la uña. La florita, fácilmente rayada con una cortapluma, una cuchilla. El apatito hornblenda, eficazmente rayado con una cuchilla. Feldespatos, difícilmente rayado con una cuchilla. Cuarzo, raya el vidrio. El topacio, raya el vidrio. El corindón raya el vidrio y el diamante raya el vidrio. ¿Ok? Ahí está una escala que indudablemente nos va a servir bastante para saber las durezas, ¿ya? Estas no son durezas de cristales, ojo, no son durezas de... bueno, el concepto es ese, durezas de cristal propiamente tal, ¿ya? Porque un diamante es quebradizo, usted le da un golpe, ¿no es cierto?, mínimo con un par de kilos y va a destruirlo. O sea, no significa que sea duro como el carburo tucteno, que usted le pega un martillazo y no le va a hacer absolutamente nada. Pero es duro en cuanto a cristal, indiscutiblemente que el diamante es lo más. En el tema de las rocas, son clasificadas en tres grupos, ¿ya? Las rocas ígneas, de las cuales dependen las rocas volcánicas. Pero las rocas volcánicas son formadas ya por mantos de lava o magma solidificados y cristalizados. ¿Ya? Si un magma es solidificado lentamente y sometido a una alta presión, ¿ya? A gran profundidad, se forma una roca de cristales mayores. Los cuales en distintas minas, cuando uno va profundizando, ¿no es cierto?, y ya empieza la parte mineralógica, encuentra hermosas muestras de rocas con cristales muy grandes, ¿ya? Los cuales son muy codiciados por todos, ¿no? Grano grueso, ¿no es cierto?, como el granito, la monzonita, ejemplo, ¿no es cierto? Cuando un magma emerge más próximo a la superficie de la Tierra, en forma de lava, las masas se enfrían más rápidamente y formarán una roca con granulación más fina, como el basalto, los pórfidos y diabasa. ¿Esto nos sirve? Claro que nos sirve. Es una información valiosísima para nosotros, porque en base a eso hay muchas escalas, muchos trabajos de distintas personalidades que han relacionado la dureza y la abrasividad con respecto a este tipo de rocas, ¿ya?
a pesar que todas son ígneas, pero unas son de grano grueso, la otra de grano más fino, ¿ya? Por lo tanto, eso radica inmediatamente en una roca más abrasiva que otra, etc. ¿Okay? Ese es el concepto. Las rocas ígneas, de las cuales las rocas volcánicas dependen de ellas, lo que dije anteriormente, son generadas por una solidificación del magma o la masa fundida. Cuando el magma se enfría por debajo de la Tierra, forma las rocas intrusivas o plutónicas, de las cuales nosotros tenemos que ver a continuación. La velocidad de enfriamiento del magma da lugar a que los minerales cristalizados tengan tamaño de granos grandes si esta es lenta y pequeño si es rápida. Por ejemplo, cuando sale el magma del volcán X, ¿ya? Y ese magma obviamente se enfría, sus granos son pequeños, porque el enfriamiento fue rápido. Cuando está en el interior de la Tierra, cuando se solidifica el magma, sus cristales son más grandes. Eso es en el fondo. Aquí hay una imagen muy esquemática de la corteza de la Tierra, en la cual nosotros aquí podemos ver depósitos de magma, ¿ya?, en esta área, o glaciares. Rocas metamórficas tenemos como por ejemplo el gneiss, anfibolita, mármol, que vamos a explicarle el concepto de la roca metamórfica. Tenemos dos depósitos aluviales en esta zona, rocas de intrusión ígnea, granitos de Abasa, basalto, en esta otra zona, fondo marino, arcilla, esquisto, aquí está el depósito oceánico, piedra caliza, coralina, arenisca, cuarcita. Este es un esquema depósitos aluviales que ya lo había mencionado, muy general de qué es lo que pasa en la corteza terrestre, más o menos dónde está funcionando el tema. Yo aquí quiero hacer un alto y me trajo a la mente cuando se habla de glaciares. En Argentina, en el límite con Chile, hay un glaciar maravilloso que se llama Perito Moreno. Este glaciar nace de la frontera, mire, está pero como dado este tema para explicarlo, nace en nuestro país, o sea, en Chile, en el límite, y el glaciar cae, Perito Moreno, hacia un lago, ¿ya? Y ahí se puede apreciar, digamos, la forma que tenía ese glaciar y cómo encastró aquí casi perfectamente. Es raro que un solo tipo de roca se dé en el lugar concreto. Normalmente hay muchos tipos de roca, ¿ya? Pero hay tendencias. Esto hace más difícil de prever si la roca será fácil o difícil de perforar. En realidad, la respuesta exacta a la pregunta solo se conocerá después de la perforación. Nosotros siempre, antes de entrar a una compra de una perforadora, a un análisis de una perforadora, tenemos que ver en qué tipo de roca vamos a ir a perforar. Es muy importante ver, analizar y enviar al laboratorio muestras de roca para que le digan qué características son ese tipo de rocas. Son ígneas, metamórficas, qué resistencia a la compresión, qué dureza, qué abrasividad, qué porcentaje de cuarzo, qué porcentaje de silicato, es básica, es ácida, etc. Yo me recuerdo acá en Perú, el año 2000, que se inició una gran mina, ¿ya? Está por el sector de Huaraz.
y tuve la oportunidad de venir el año 2000. Me recuerdo perfectamente que habían 2 perforadoras Ingersoll Rand de MM2, que obviamente están limitadas por un tema de pull down, y habían rocas que superaban los 200 megapascales de resistencia a la compresión. Y comprenderán ustedes que habían problemas por el avance de perforación, justamente porque la capacidad de la perforadora no era suficientemente alta como para dar una buena velocidad de penetración por la dureza o la resistencia compresiva de la roca. Por lo tanto, había un consumo muy alto de triconos, ¿ya? La respuesta en ese minuto fue: no había más máquinas en el mercado. Estaba claro, ¿ok? Había que partir con algo. En este minuto se puede decir que eso era eficacia. No era eficiencia, era eficacia. Había que avanzar a como de lugar. Ok, costo altísimo, porque había una cantidad de triconos, digamos, que se consumían impresionante. Impresionante. Caliza. La caliza es normalmente fácil de perforar y causa un poco desgaste, ¿ya? Sin embargo, su aspecto es como el de la foto, puede ser difícil de perforar. Ustedes pueden apreciar ahí que, independiente que sea una roca blanda, y siempre se corren riesgos de estratos en forma paralela. Incluso con estos estratos paralelos nos pueden hacer atrapamiento de herramienta, ¿ya? El atrapamiento de la herramienta, obviamente que esta condición que se está mostrando en la foto es muy común, es muy recurrente, porque en los distintos estratos, cuando va bajando la herramienta de perforación, el tricono, el vito, el martillo, el acero que ustedes digan, choca, digamos, con este estrato y produce una desviación natural. Por lo tanto, empieza a perforar en otro ángulo. Y al perforar en otro ángulo, después cuando usted quiere sacar su sarta de perforación, se ve atrapado. Y ahí empiezan los problemas. Se ve atrapado, empiezan, digamos, a forcejear la máquina con el famoso pull-up, agua, rotación, etcétera, y todas las técnicas que en el fondo se conocen de rescate de herramientas, ¿ya? Rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman por la acumulación de restos o detritus de otras rocas preexistentes, ¿ya? Por la precipitación química de minerales o por la acumulación de restos de animales o vegetales. El primer caso, digamos, se producen sedimentos detríticos como son las gravas, los conglomerados, arenas en cuya precipitación interviene la gravedad. Por ejemplo, las evaporitas, rocas salinas, precipitadas, digamos, por una salmuera. También tenemos el caso del petróleo, ¿no es cierto?, donde están las rocas madre, la roca madre del petróleo, que también son todas rocas sedimentarias. Bueno, no todas, pero digamos sus orígenes son sedimentarios. Tenemos calizas, dolomitas y rocas fosfáticas. En una primera clasificación de la roca sedimentaria se tiene en cuenta un proceso de formación. Después se consideran los tamaños de los granos y las características de la unión de los mismos, además de los tipos y cantidades de sus minerales componentes. Son distintos tipos de clasificaciones referentes a las rocas, ¿ya? Todo esto que estoy mencionándoles en el fondo es como una introducción para saber en qué área nosotros estamos o vamos a trabajar o estamos trabajando, ¿ya?
el concepto al tiro de hablar con los geólogos. El geólogo le puede decir, no, si es corindón. Ah, corindón. Y uno se queda con eso. Le puede decir taconita. Y se queda con eso. Pero ¿qué es lo que es? Ahí tienen que preguntarle, ¿qué tipo de roca es? Ah, es ígnea, es metamórfica, es sedimentaria. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos importantes para poder tener una base de datos. Y ustedes como ingenieros o como técnicos en esta área, digamos, especializada de perforación, ir manejando datos. ¿Ya? Ah, es un feldespato, es un corindón y es muy abrasivo, ¿no? ¿Y qué porcentaje de cuarzo? Nunca se olviden, el cuarzo es lo más abrasivo que hay. ¿Okay? Y la cantidad de cuarzo en las rocas, eso es importante, porque nos va a dar la abrasividad referente a los aceros de perforación. ¿Okay? Ahí tenemos unas fotos, caliza, ¿ya? Con frecuencia. La caliza y el esquisto no son abrasivos, son fáciles de perforar y permiten una alta penetración y poco desgaste. En cambio, la arenisca también es una roca sedimentaria, causa mucho desgaste por su contenido de cuarzo, lo que estábamos mencionando. Ahí tenemos un gneiss, que lo habíamos visto también en unas láminas anteriores. Ahí lo teníamos como roca metamórfica. Si ustedes pueden apreciar arriba a la izquierda. Y la anfibolita. Debido a que la roca metamórfica, es decir, lo que significa metamorfismo en el fondo es un cambio, es una transformación. En el caso de las rocas metamórficas es por la presión y por la temperatura. ¿Ya? Y por ese motivo, digamos, metamorfismo, metamórfica, es cambio. ¿Okay? Y en este cambio se produjo en base a la presión y en base a la temperatura que afectaron a esta roca. Puede alterarse en diversos grados, su perforabilidad y sus características de desgaste varían ampliamente. Por ejemplo, el gneiss y la anfibolita son relativamente difíciles de perforar. El gneiss causa mucho desgaste por su elevado contenido de cuarzo. Nuevamente sale el factor común cuarzo. Mientras que la anfibolita no es tan abrasiva. Sin embargo, como la anfibolita es granulada fina, es más difícil de perforar. Granulada fina. Insisto, todos estos detalles, cuando ustedes estén en una mina determinada, la que sea, hablen con el geólogo, que les dé una descripción de todas las rocas y sus características. Porcentaje de cuarzo, lo primero, resistencia a la compresión, dureza, etc. Cuarcita, como su nombre indica, la cuarcita contiene gran cantidad de cuarzo y causa, por tanto, mucho desgaste. Las rocas sedimentarias están formadas por el material intemperizado de la corteza terrestre sólida de la Tierra. El mismo que con el tiempo se ha erosionado, ha sido transportado, sedimentado en boca de los ríos y sobre el fondo de los mares prehistóricos. Ejemplo, las areniscas, las pizarras, las calizas. También tenemos que hablar de los transportes eólicos, de la meteorización, de la parte de la temperatura, etc. Los geólogos saben, han leído mucho sobre esto, muchos estudios sobre este tema de las rocas. Rocas metamórficas, como lo dije yo, son originadas, ¿no es cierto?, a partir de las volcánicas sedimentarias. La influencia de la presión y la temperatura y del intercambio de elementos con el ambiente circundante transformada su estructura y composición. Las rocas metamórficas son originadas por importantes transformaciones de los componentes mineralógicos de otras rocas preexistentes. Basalto, casi basualdo, el mismo nombre, ¿no? Casi, por una U. El basalto
y la diorita son otros dos tipos de roca ígnea. A menudo desgastan menos las barras y la broca y pueden ser más fáciles de perforar. ¿Y saben por qué? Porque son homogéneas. Y al tener una homogeneidad le da una continuidad muy buena a la perforación. Granito. Las comparaciones están hechas con granito común, el cual se considera que tiene un desgaste y características de perforabilidad normales. Así se encuentran en ella minerales como el cuarzo y feldespatos, micas, anfíboles, piroxenos, olivinos, esenciales en las rocas ígneas, pero no tienen feldespatos, como en las rocas sedimentarias puede tener calcita, dolomita, sílice y hematitis. Existe una serie de minerales que son muy específicos de las rocas metamórficas, pudiendo formar parte de los granos de las rocas detríticas debido a su estabilidad en los ambientes exógenos, y otros son a la vez productos de alteración meteórica de minerales de roca endógenas. Aquí hay una pequeña clasificación de las rocas metamórficas. Tenemos leptita, gneiss, anfíboles, cuarcita, mármol. El origen de estas rocas metamórficas, eso es lo que quiero que quede claro. El origen, en el caso de la leptita, es lava volcánica, en el caso del gneiss es granito, en el caso de anfíboles, diabasa, el caso de la cuarcita es arenisca de cuarzo, el caso del mármol o caliza cristalina es las calizas. ¿Ya? Entonces, las rocas metamórficas han sido originadas en el fondo por rocas ígneas o sedimentarias, se han fusionado por lo que vimos, ¿no es cierto?, interacción química, por lo que vimos, presión, temperatura, y han formado estas rocas metamórficas que en el caso de la caliza, por ejemplo, forma el mármol. ¿Ok? Aquí hay una imagen muy interesante en la cual nos muestra, ¿no es cierto?, el origen del magma, que sale a la superficie, se enfría, forma roca ígnea. La roca ígnea, por distintos motivos, por la acción del viento, por la acción del frío, de la lluvia, por las acciones climáticas, se produce un desgaste, se producen las rocas sedimentarias. Después, por calor y presión, se producen las rocas metamórficas. ¿Okay? Después las rocas metamórficas, dependiendo de la profundidad en que estén, nuevamente son fundidas y esto es un ciclo. ¿Okay? Esto es un ciclo. Es una figura esquemática interesante, digamos, para ver el ciclo, digamos, de las rocas, que todo nace del magma, no hay que olvidar eso. ¿Okay? Aquí hay otro ciclo más, es una complementación de lo que se vio, ya una clasificación, digamos, de las rocas ígneas, de las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias, para que tengan ustedes los nombres al menos de los minerales, de las rocas más conocidas en la parte de tipos de roca, ¿no? Ahí hay otra lámina que también sirve, digamos, como clarificación de los contenidos de sílice, el SiO2, en peso, ¿ya? Menor a 45%, entre 45 y 52, es básico, ¿no es cierto? Entre 52 y 57 es básico intermedio, 57 a 63 intermedio, 63 a 68 es intermedio a ácido, y mayor de 68 es ácido o silícico. ¿Ok? Una lámina, digamos, para tener en el fondo un material de apoyo para poder tener base como para conversar con algún geólogo y solicitarles información. Propiedades de la roca que afectan la perforación. Aquí ya estamos entrando en tierra derecha. Aquí ya estamos entrando en lo que nos interesa, ¿ya? Las principales propiedades físicas de la roca influyen en los mecanismos de penetración y consecuentemente en la elección del método de perforación son dureza, resistencia, elasticidad, plasticidad, abrasividad,
textura, estructura y características de rotura. ¿Ok? Estas es pregunta de prueba. ¿Ok? Pregunta de prueba. ¿Cuáles son las propiedades de la roca que afectan la perforación? Todas las que mencioné, sin excepción. Hay una gran diferencia entre lo que es plasticidad y elasticidad. Hay una clara diferencia en lo que es dureza y abrasividad, lo cual vamos a venir explicando punto por punto. Dureza. Se entiende por dureza la resistencia de una capa superficial a la penetración en ella de otro cuerpo más duro. ¿Ok? Tenemos esta superficie, ¿ya? Nosotros tenemos una herramienta determinada y tenemos una resistencia a nuestra fuerza. Al tener una resistencia a nuestra fuerza, esto que tiene una dureza tiene que ser obviamente roto o penetrado por, no lo voy a penetrar con mi mano, tendré que buscar, ¿no es cierto?, algo más duro. ¿Qué cosa? Un fierro, un acero, una herramienta. ¿Ok? ¿De qué vimos la escala de Mohs? Esa dureza, ¿no es cierto? Ahí yo puedo traer un corindón acá, ¿me va a rayar esta superficie? Claro que la va a rayar. ¿Ok? La dureza de la roca es el principal tipo de resistencia a superar durante la perforación, pues cuando se logra la penetración del útil, el resto de las acciones se desarrollan más fácilmente. La escala de Mohs la vimos. Esto está relacionado directamente con la escala de Mohs, la dureza. Pero no se olviden, la dureza es una resistencia de una capa superficial a la penetración de otro cuerpo. Eso es dureza. Resistencia. Se llama resistencia mecánica de una roca a la propiedad de oponerse a la destrucción bajo una carga exterior, estática o dinámica. La resistencia de las rocas depende fundamentalmente de su composición mineralógica. Entre los minerales integrantes de las rocas de cuarzo, es el más sólido y resistente, supera los 500 megapascales. Aquí ya estamos entrando en tierra derecha, estamos hablando de unidades. Más abajo hay una escala de la escala de Mohs. La calcita, por ejemplo, tiene 20 megapascales de resistencia a la compresión. Ustedes comprenderán de que no van a llevar una perforadora 49R3 a perforar calcita. Estaría sobredimensionada. O no van a llevar una perforadora, ¿no es cierto?, que tenga una capacidad de 60.000 libras de pull down a perforar taconita, ¿no es cierto? Sería un poco contradictorio, digamos, buscando la mentalidad, digamos, de eficiencia y eficacia. Sería un poco contradictorio en los tiempos que nosotros queremos ahorrar costos. La resistencia de los minerales depende del tamaño de los cristales y disminuye con el aumento de estos. Importante dato. La resistencia de los minerales depende del tamaño de los cristales y disminuye con el aumento de estos. Vamos sacando conclusiones, alumnos. Como estábamos mencionando, la influencia es significativa cuando el tamaño del cristal es inferior a 0,5 milímetros. En las rocas la influencia, el factor tamaño en la resistencia es menor, debido a que también intervienen fuerzas de cohesión intercristalina. Por ejemplo, la resistencia a la compresión de una arenisca arcosa de grano fino. Ahí hay una tabla muy interesante en la cual tenemos el tipo de metamorfismo, tenemos la composición, tenemos el tamaño del grano, medio, grande, pequeño, tenemos fino, grueso, fino, grueso, etc. Son bases de datos, digamos, para que ustedes los tengan.
No lo vamos a usar todos los días, pero sí, digamos, si ustedes determinan un tipo de roca, que los señores geólogos le complementen la información respecto a ello, ¿no? Estructura. Las diferentes especies de roca pueden ser clasificadas de acuerdo a su propia estructura. Si los granos de los minerales están mezclados en una masa homogénea, la roca es masiva. Por ejemplo, granito. En una roca de especie laminada, los granos de minerales están arreglados según capas o láminas. Perforabilidad, dureza, tamaño del grano, abrasividad. Fíjense, todo esto está dependiendo. La perforabilidad de una roca depende, entre otras cosas, de la dureza de los minerales incluidos y del tamaño de los granos de los mismos. El cuarzo es muy duro. Un alto contenido de cuarzo, índice de dióxido de silicio, hará que la roca sea más difícil de perforar, ya que deriva un mayor desgaste de las herramientas de perforación. La roca en este caso es abrasiva. De todas maneras, ya íbamos viendo de que el cuarzo relaciona automáticamente abrasivo. ¿Ok? El contraste. Una roca con alto contenido de calcita es fácilmente perforable. Origina un reducido desgaste de las herramientas de perforación, en este caso la roca es poco abrasiva. Características de los terrenos respecto a la perforabilidad. Los terrenos o rocas tienen numerosas propiedades, tales como composición química, minerales constituyentes, resistencia a la compresión, abrasividad, dureza al impacto y la consistencia. En las láminas anteriores yo ya toqué el tema, pero como me interesa reforzarlo, lo estoy poniendo desde otro punto de vista, con otros nombres. No es que el profesor se equivocó, repitió las láminas, las cambió. No, lo estoy poniendo nuevamente con el objetivo de usar otros términos, porque hay distinta literatura. ¿Ya? Y la experiencia me dice que lo que abunda no daña, excepto las deudas. Bien, las propiedades principales que afectan la perforabilidad son las que a continuación enumeramos. Dureza. Tal como se indicó anteriormente, está directamente relacionada con la escala de Mohs empleada en mineralogía. Puede clasificarse el mineral más blando al más duro. Resistencia a la compresión. ¿Cómo se mide la resistencia? En megapascales, en kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Abrasividad. Capacidad de la roca o terreno de ser erosionada por otros materiales. Consistencia. La disposición de la roca o terreno para resistir el desmenuzamiento. Resistencia compresiva. La resistencia compresiva de una roca es la medida que traduce la capacidad de una muestra de roca para resistir una carga estática aplicada sobre ella hasta que la misma se quiebre. Esta magnitud a menudo es usada para medir perforabilidad de las rocas. En laboratorio, para hacerla simple, usted tiene una roca, ¿no es cierto?, digamos cilíndrica, y aplica una fuerza determinada. Y esa fuerza, hay un instrumento y todo un sistema de laboratorio y le da un parámetro. Y ahí usted va a ver, por ejemplo, la incidencia que tienen algunos planos dentro de esa misma muestra, la incidencia que tienen los granos, la incidencia que va a tener la composición en cuanto a sus minerales. ¿Ya? Y en base a eso, unas muestras van a pesar que son del mismo testigo, ¿ya? Unas muestras pueden tener más resistencia que otras, porque justo cortó en un plano, porque justo era una zona que había un nódulo de mayor cantidad de granos de X material o de cristal. ¿Ok? Pero sí existen tendencias. Entonces la estadística, ¿qué es lo que busca? Una tendencia. No ve los casos puntuales,
Por ejemplo, que se dispara uno en 5 veces más de una medida que otro. ¿Ok? Si la estructura de la roca es de granulación gruesa, la perforación será más fácil, ya lo dijimos, y habrá menos abrasividad en comparación con una roca de una estructura de granulación fina. Consecuentemente, dos rocas con aproximadamente un mismo contenido de mineral, lo que le estoy comentando, pueden tener perforabilidades completamente distintas. Va a depender de qué, de los granos. La cuarcita, por ejemplo, puede ser de granulometría fina, 0,5 a 1 milímetro. A eso se considera granulometría fina. O densa, con granulación de 0,05 milímetros. Un granito puede ser de granulación gruesa, de 5 milímetros, y una media de 1 a 5 milímetros, o de granulación fina de 0 a 1 milímetro. Esta lámina, principio de perforación de las rocas. Si ustedes se dan cuenta, partimos del yeso, seguimos con la arenisca, caliza, pizarras, granito, cuarcita, taconita. Resistencia compresiva, aquí lo puse en kilos por centímetro cuadrado. Por ejemplo, el yeso, su resistencia compresiva 500 kilos por centímetro cuadrado, la arenisca 1100, la caliza 2000, las pizarras 2500, el granito 3000, la cuarcita 4000 y la taconita 5000. ¿Ok? Esto que está acá es una escala, es una tendencia. ¿Qué es lo que dice esta tendencia? Que, por ejemplo, yo al yeso voy a perforarlo con rotación abrasiva, rotación y corte, y perforación con rotación, trituración. ¿Ok? Pero no voy a usar rotación por percusión y no voy a usar perforación por rotación con triconos con inserto de metal duro. ¿Por qué? Porque no es necesario, no pide el yeso que se perfore con rotación por percusión. ¿Ok? Pero si ustedes ven acá, el granito, por ejemplo, usted ya no lo puede perforar con rotación abrasiva, ni con rotación y corte, con auger o con drills, y menos con perforación con rotación de trituración. Si no, esto calza acá, perforación por rotación, triconos con inserto de metal duro, con carburo de tucteno. ¿Ok? Y la taconita, lo mismo. Insisto, estos son tendencias, esto no es absoluto. Estos son trabajos, digamos, que se han realizado a través del tiempo. Entonces, la pregunta es, oye, ¿es necesario perforar el yeso con una perforadora 49R3? No, obvio. Pero, ¿por qué? El concepto. Oye, la resistencia a la compresión es muy baja. ¿Qué usamos? Usemos rotación abrasiva, usemos rotación y corte, perforemos con rotación, trituración, usemos otro sistema, un drifter, por ejemplo. ¿También se podría usar? Sí. Pero si nos vamos al extremo de la taconita, obviamente que cambia la cosa. Cambia. ¿Ok? Distintos criterios. Teniendo todos esos conceptos básicos, ¿ya? Nosotros podemos avanzar en la siguiente lámina. Curva de presión y deformación. La curva de presión y deformación, usted tiene en la abscisa, tiene usted la deformación de la roca. Y en la coordenada tiene la presión en megapascales. ¿Qué es lo que dice esto? Que usted, a medida que va aplicando mayor presión, la roca pasa de un punto cero, por ejemplo,
a 50 megapascales, 40 megapascales aproximadamente, usted tiene una zona de deformación que no es lineal, ¿ya?, de su muestra, la cual, al usted aplicarle más presión en megapascales, hablemos de 50 a 100, es una zona elástica de la muestra. ¿Qué significa una zona elástica? Significa lo mismo que un elástico. Están en una posición cero y usted empieza a estirarlo, 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 y después usted le quita esa fuerza. Usted le quita esa fuerza y el elástico vuelve a su posición original. Es decir, hubo deformación, pero después vuelve al estado original. Eso es elástico. Ese es el concepto de zona elástica. Posteriormente a la zona elástica pasamos a una zona dúctil. ¿Y qué significa una zona dúctil? Significa una zona que usted está aplicando una fuerza determinada y significa que después que usted saca esa fuerza, lo que estaba aplicándole, por ejemplo un plástico, ya no va a volver a su posición original, ya no va a volver a la zona como estábamos con el elástico, ¿no es cierto?, que volvió a su posición original. En este caso el elástico se cortó o sencillamente se estiró tanto que ya no va a volver a su posición original. ¿Ok? Esa es la diferencia entre zona elástica y zona plástica o dúctil. ¿Ok? Conceptos. Y después viene la zona de quebradura o quebradiza. Ya cuando el elástico, usted lo estiró, siguió aplicando fuerza y después ¡pum!, se cortó. O un plástico que usted lo está estirando, lo tiene tomado, digamos, por dos tenazas y lo empieza a aplicar fuerza, aplicar fuerza, aplicar fuerza, 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 y después ¡pum!, se corta. ¿Ok? Esa es la zona de quebradura. Pero ese plástico pasó por la etapa elástica. Es decir, usted le aplicó la fuerza y podía haberlo soltado y vuelve a su posición original. Después usted sigue aplicando, después de la zona elástica viene la zona plástica, sigue, y todavía no se corta. Y ahí puede llegar, ¿no es cierto?, deja las fuerzas de tensión y el plástico ya se deformó ya no hay vuelta que vuelva a su posición original. ¿Ok? Concepto muy importante porque nosotros vamos a tener que ver lo que son aceros de perforación. Y esto se ve mucho con las barras de perforación, que obviamente vamos a tener que meternos bien en el tema. Bien, esa sería la última lámina que vimos de la sesión número 2. Y a continuación vamos a pasar a la sesión 3 y 4, la cual he fusionado porque tiene continuidad lógica lo que es la perforación rotopercutiva y su accesorio y la perforación rotativa con triconos.